Un millonario le dio $200 a una mendiga embarazada y se quedó paralizado al ver su colgante. Era el mismo de su amada que murió hace 20 años. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El bullicio habitual de las calles mezclado con el sonido de los coches y el murmullo de la gente apresurada por llegar a sus destinos. Ravi Montes, un hombre acostumbrado al lujo y al poder, caminaba con la cabeza baja, perdido en sus propios pensamientos. La vida le había otorgado riquezas y una carrera exitosa, pero había algo que nunca pudo recuperar. El amor de Laura, su gran amor, que había perdido hace 20 años en un accidente trágico. A pesar del tiempo que había pasado, Ravi no lograba desprenderse de su recuerdo. Llevaba consigo la imagen de su sonrisa y especialmente el símbolo de su relación. Un pequeño colgante en forma de corazón que le había regalado al inicio de su romance. Desde su muerte, Ravi había dejado de mirar hacia el futuro y sus días transcurrían en una rutina vacía, sin emoción. Aunque el mundo a su alrededor seguía girando, él se había quedado estancado en ese trágico momento, incapaz de seguir adelante. Mientras cruzaba una avenida concurrida, algo rompió su trance. Frente a él, una joven embarazada discutía acaloradamente con un taxista. Su voz sonaba desesperada y su barriga prominente hacía que la escena fuera aún más perturbadora. El hombre gesticulaba con frustración mientras la joven intentaba explicarse, pero claramente no tenía el dinero suficiente para pagar la tarifa. «No te estoy pidiendo que me regales el viaje, solo te estoy pidiendo un poco de tiempo», dijo la joven, con una mezcla de súplica y enojo. Ravi, movido por un impulso que no entendía del todo, se acercó a la escena. Algo en la vulnerabilidad de la joven lo conmovió profundamente. Las palabras que escuchaba lo transportaban a otro tiempo, a esos días en que su propia vida había dado un vuelco. «Disculpa», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. «Yo me haré cargo de la tarifa». El taxista lo miró sorprendido y, sin dudarlo, aceptó los billetes que Ravi le extendía. La joven lo miró con incredulidad, claramente impresionada por la generosidad de aquel extraño. «Son $200», dijo Ravi, entregando el dinero. Debería ser suficiente para pagar el taxi y encontrar un lugar donde descansar. La chica parpadeó varias veces, claramente sorprendida por la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo. Cuando ella se llevó la mano al cuello, algo capturó por completo la atención de Ravi. Allí, colgando de una simple cadena plateada, estaba un pequeño colgante en forma de corazón. El mismo colgante que él había dado a Laura hacía tantos años, el mismo que había desaparecido el día del accidente que cambió su vida para siempre. El tiempo pareció detenerse para Ravi. Su mente giraba en círculos, luchando por comprender lo que estaba viendo. No podía ser el mismo colgante. ¿O sí? Había desaparecido el día que Laura tuvo el accidente, y él nunca volvió a verlo. ¿Cómo podía estar ahora colgando del cuello de esta joven desconocida? «¿Dónde conseguiste ese colgante?», preguntó Ravi, su voz temblando apenas, su corazón acelerado. La joven lo miró, confundida por su repentino interés en su collar. Dijo tocando el colgante con los dedos. «Es lo único que tengo de mi mamá. Ella me lo dejó cuando yo era muy pequeña. No la conocí bien. Me abandonó cuando tenía apenas unos años». Las palabras de la joven golpearon a Ravi como un mazazo. ¿Podría ser que esta chica tuviera alguna conexión con Laura? ¿Y si la historia de la muerte de Laura no era lo que él siempre había creído? ¿Era posible que Laura hubiese sobrevivido y dejado ese colgante a esta joven? Ravi se quedó quieto, mirando el colgante como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca había logrado resolver. No sabía qué hacer ni qué decir, pero una cosa estaba clara: debía descubrir más. Este encuentro, tan inesperado como extraño, lo había lanzado a un abismo de preguntas sin respuesta. Una nueva posibilidad se abría ante él, algo que no había imaginado en 20 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, tratando de calmar la tormenta en su interior. «Alice», respondió ella, aún confundida por la situación. «¿Por qué lo preguntas?». Ravi tragó saliva,
sin saber si debía continuar indagando en ese momento. Cada fibra de su ser le gritaba que esto era importante, pero no quería asustar a la chica. Es una larga historia. Solo... Ese colgante me recordó a alguien, dijo Ravi, sintiendo que no podía compartir más por el momento. La joven asintió lentamente, todavía desconcertada por el hombre que acababa de salvarla de una discusión incómoda. Sin embargo, algo en los ojos de Ravi parecía genuino, y eso la hizo bajar la guardia. Había algo en la mirada de ese hombre que hablaba de una tristeza profunda, y aunque no entendía completamente el porqué de su interés, decidió no cuestionarlo más. «Gracias por la ayuda», dijo Alice. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecer nada, solo cuídate», respondió Ravi, observando cómo la joven se alejaba, todavía con el colgante balanceándose suavemente en su cuello, como un eco del pasado que ahora lo envolvía. Mientras la veía desaparecer entre la multitud, Ravi sintió que algo profundo acababa de comenzar en su vida. Lo que fuera que había sucedido con Laura y ese colgante, ahora tenía una nueva pista que no podía ignorar. Y por primera vez en muchos años, sentía un atisbo de esperanza, algo que lo empujaba a descubrir la verdad detrás de ese encuentro casual que, en su corazón, sabía que no era ninguna coincidencia. Ravi regresó a su lujoso apartamento en la Ciudad de México, pero su mente seguía enredada en el inesperado encuentro con Alice. El colgante en forma de corazón que había visto colgado de su cuello no era cualquier pieza de joyería. Era el mismo que él había mandado hacer para Laura al inicio de su relación, como un símbolo del amor que compartían. Un amor que, incluso después de 2 décadas, seguía siendo el eje de su vida. Se sentó en su amplio y elegante salón, pero en lugar de sentir la habitual calma que ese espacio le brindaba, un torbellino de emociones lo invadía. ¿Cómo podía ese colgante haber llegado hasta esa joven? Si Laura había muerto en el accidente, como le dijeron, ¿cómo era posible que esa pieza ahora estuviera con Alice? Y más intrigante aún, ¿quién era realmente esa chica? Su historia, la manera en que había hablado de su madre, despertaba en Ravi sospechas que no podía ignorar. Ravi cerró los ojos por un momento y recordó el último día que vio a Laura con vida. Estaban juntos en su casa y ella llevaba el colgante puesto. Fue la última vez que vio esa joya, que desapareció junto con Laura el día del accidente. Desde entonces, Ravi había vivido con la certeza de que ella se había ido para siempre, pero ahora algo se tambaleaba en esa verdad que había aceptado a regañadientes durante 20 largos años. Decidió que no podía dejarlo así. Debía averiguar más. La sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía en su interior con cada minuto que pasaba. Había muchas preguntas que necesitaban respuestas. ¿Cómo había llegado Alice a tener el colgante? ¿Quién era su madre? ¿Podría haber algún vínculo entre Laura y esa joven que apareció tan de repente en su vida? Impulsado por una mezcla de curiosidad y angustia, Ravi tomó su teléfono y marcó el número de un viejo conocido, Julián, un investigador privado que había trabajado para él en el pasado. Si había algo que Julián sabía hacer bien, era descubrir secretos enterrados. «Julián, soy Ravi Montes. Necesito un favor», dijo sin rodeos, con la voz firme. «Hay algo que necesito que investigues». «Por supuesto, señor Montes». «¿De qué se trata?», respondió Julián, siempre profesional y eficiente. «Conocí a una joven hoy. Se llama Alice. Necesito saber todo lo que puedas averiguar sobre ella y su pasado. ¿Y hay algo más?». Ravi hizo una pausa, tomando aire antes de continuar. «Lleva un colgante en forma de corazón. Ese colgante es idéntico al que yo le di a Laura hace 20 años, antes de que ella muriera». Hubo un silencio momentáneo en la línea, seguido por una respuesta rápida. «Entendido, señor. Empezaré de inmediato. Le mantendré informado». Ravi colgó el teléfono y sintió un leve alivio al saber que Julián se encargaría de investigar. Pero eso no disipaba el nudo de emociones que sentía. Recordar a Laura después de tantos años seguía siendo doloroso, pero ahora había algo más. Una sensación de que quizás, después de todo,
No lo sabía todo sobre lo que había sucedido en el pasado. Esa noche, Ravi apenas pudo dormir. Los recuerdos lo asaltaban, imágenes de Laura, de los momentos felices que compartieron, de su risa y de cómo todo se esfumó en un instante. Las dudas sobre su muerte crecían más y más. ¿Y si Laura había sobrevivido? ¿Y si había algún motivo que la había llevado a desaparecer sin decirle nada? Ravi había aceptado la versión oficial del accidente, pero nunca hubo un cierre real, nunca se encontró el cuerpo de Laura. En su momento, se dijo que eso era común en accidentes de ese tipo, pero ahora, todo parecía mucho más complejo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día de trabajo, su mente seguía fijada en lo que había sucedido el día anterior. Decidió que no podía esperar solo por la investigación de Julián. Necesitaba volver a ver a Alice. Algo en su instinto le decía que esa joven tenía respuestas que él necesitaba escuchar. Volvió al centro de la ciudad, donde la había encontrado el día anterior, esperando que el destino lo guiara una vez más. Durante horas, caminó por las mismas calles, sus ojos buscando entre la multitud, pero Alice no aparecía. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, la vio sentada en un banco, con la cabeza gacha y el colgante reluciendo bajo la luz del sol. Ravi se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando estaba lo suficientemente cerca, Alice levantó la vista y lo vio. Sus ojos se cruzaron, y algo en la expresión de ella le dijo que también había estado pensando en el encuentro del día anterior. «No pensé que volvería a verte», dijo Alice, sorprendida pero no alarmada. «Tampoco yo, pero aquí estoy», respondió Ravi con una sonrisa leve, aunque su mente seguía cargada de preguntas. «¿Te importa si hablamos un poco más?» Alice asintió, y Ravi se sentó a su lado en el banco. No sabía por dónde empezar, pero una cosa estaba clara. No se iría de allí sin obtener algunas respuestas. Ravi se sentó junto a Alice en el banco, tratando de calmar su mente y formular las preguntas adecuadas. No quería parecer demasiado inquisitivo, pero había algo en su interior que lo impulsaba a obtener respuestas. Mientras el sol de la mañana brillaba sobre la Ciudad de México, la tensión en el aire era palpable. «Gracias por permitirme hablar contigo nuevamente», comenzó Ravi, mirando de reojo el colgante que colgaba del cuello de Alice. Era imposible no fijarse en él, con su delicada forma de corazón que guardaba tantos recuerdos. «Me has hecho pensar mucho desde nuestro primer encuentro». Alice lo miró con curiosidad, como si tratara de descifrar el motivo de su insistencia. «Es un placer. La verdad es que he pensado en ti también», respondió Alice. «No todos los días aparece alguien dispuesto a ayudarme de esa manera. La vida no ha sido fácil, ya sabes». Ravi asintió, comprendiendo que, aunque la suya había sido una vida marcada por la pérdida de Laura, al menos había contado con los medios para sobrevivir cómodamente. Alice, en cambio, parecía haber tenido una existencia mucho más dura. «Lo entiendo», dijo Ravi, decidiendo ir al punto que tanto le preocupaba. «Ayer, cuando vi tu colgante, me trajo recuerdos. Le di uno igual a alguien muy importante para mí hace mucho tiempo, y verlo en tu cuello me dejó sorprendido». Alice tocó el colgante instintivamente, como si solo ahora se diera cuenta de lo que significaba para Ravi. «Este colgante es lo único que me queda de mi madre», dijo Alice en voz baja, su tono lleno de una tristeza palpable. «No sé mucho de ella, apenas la recuerdo. Me dejó cuando era muy pequeña, y crecí sin saber nada más de su vida». El corazón de Ravi se encogió al escuchar esas palabras. Cada vez más, todo apuntaba a que Alice estaba conectada de alguna manera con Laura. ¿Podría ser posible que Laura hubiera tenido una hija en secreto? ¿Y si Alice era esa hija? ¿Nunca has intentado buscar más información sobre ella?, preguntó Ravi, sin poder contener la curiosidad que lo invadía. Alice negó con la cabeza lentamente. «No. La verdad, no sé por dónde empezar. Lo único que tengo es este colgante y el recuerdo borroso de su rostro. Crecí en un hogar de acogida, y aunque me hablaron de mi madre, nunca supe mucho más».
Supongo que siempre pensé que algún día aparecería y me explicaría todo, pero ese día nunca llegó. Ravi sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la compasión por Alice crecía en su interior. Había vivido una vida dura, sin respuestas ni el apoyo de una familia. Por otro lado, el misterio de su relación con Laura lo consumía cada vez más. ¿Te importaría si investigo un poco sobre tu pasado?, preguntó Ravi con cautela. Tal vez podamos encontrar más información sobre tu madre. Alice lo miró con escepticismo al principio, pero luego asintió lentamente. No sé si habrá mucho que encontrar, pero no tengo nada que perder, dijo con una pequeña sonrisa que, por un momento, iluminó su rostro cansado. No sé por qué estás tan interesado, pero si crees que puedes ayudarme, adelante. Ravi tomó eso como su señal para actuar. Sabía que Julián ya estaba investigando, pero ahora tenía el permiso de Alice para ahondar más en su historia. Esa tarde, se despidió de Alice con la promesa de mantenerse en contacto y de compartir cualquier cosa que descubriera. De regreso en su oficina, Ravi sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, aunque todavía había muchas lagunas que llenar. Tomó su teléfono y llamó a Julián para ver si ya había algún avance en la investigación. «Señor Montes», dijo Julián al contestar, «ya tengo algo de información preliminar sobre Alice. Parece que fue criada en un orfanato al sur de la ciudad. No hay registros sobre su madre, excepto una nota que dejó en el hospital cuando la abandonó». «¿Y qué dice esa nota?», preguntó Ravi, cada vez más ansioso por obtener respuestas. La nota solo dice que la madre temía por la seguridad de la niña y que no podía cuidarla en ese momento. No hay más detalles, pero estoy revisando otros documentos del orfanato para ver si encuentro algo más. Ravi se quedó en silencio por un momento. Las palabras de la nota resonaban en su mente. ¿Laura había temido por la seguridad de su hija? ¿De qué o de quién había huido? No podía dejar de pensar que tal vez Laura había estado protegiendo a Alice de algún peligro, y eso la había llevado a desaparecer. «Sigue investigando, Julián. Necesito saber todo lo que puedas encontrar», dijo Ravi finalmente, colgando el teléfono. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Ravi se sentó en su estudio, observando el colgante de Laura que él mismo había guardado en un cajón durante años. El parecido con el de Alice era innegable, pero la verdadera conexión entre ambos aún no estaba clara. Lo que sí estaba claro para él era que no se detendría hasta descubrir toda la verdad. El pasado, que había estado enterrado durante tanto tiempo, empezaba a salir a la superficie. Y aunque Ravi sabía que algunas verdades podrían ser dolorosas, también sentía que este camino lo llevaría a respuestas que cambiarían su vida para siempre. La mañana siguiente, Ravi despertó con una sensación extraña en el pecho. Las piezas del rompecabezas que llevaba años sin resolver comenzaban a colocarse en su lugar, pero aún había demasiadas incógnitas. ¿Qué le había pasado realmente a Laura? ¿Cómo era posible que Alice tuviera el mismo colgante que él le había dado? ¿Qué secretos se escondían en el pasado que compartió con su amada? Sabía que no podía quedarse quieto esperando respuestas. Necesitaba avanzar, así que decidió llamar nuevamente a Julián para saber si había conseguido más información. «Julián, soy Ravi. ¿Alguna novedad sobre lo que te pedí?», preguntó con una mezcla de urgencia y ansiedad. «Sí, señor Montes. Hay algo más que encontré en los registros del orfanato», respondió Julián con seriedad. La madre de Alice dejó una nota más en el hospital antes de abandonar a la niña. Mencionaba que estaba huyendo de gente peligrosa, pero no hay más detalles. Las palabras «gente peligrosa» hicieron que el estómago de Ravi se revolviera. ¿Quién podría haber estado persiguiendo a Laura y por qué? La idea de que su gran amor había estado en peligro todo ese tiempo lo llenaba de una mezcla de culpa y desesperación. Si Laura había sobrevivido al accidente, como parecía indicar esta nueva información, ¿por qué nunca se lo había dicho? ¿Por qué había desaparecido de su vida? ¿Pudiste encontrar algo más sobre la familia o algún otro dato que nos ayude a conectar todo esto?, insistió Ravi. Hasta ahora, no hay ningún rastro de otros familiares. La nota fue lo único relevante, pero sigo investigando.
Sin embargo, parece que alguien estaba decidida a mantener a Alice oculta. Eso es lo que hace todo esto más sospechoso. Ravi colgó el teléfono, frustrado. Sabía que había más detrás de todo esto, pero no sabía por dónde empezar a buscar. Las palabras de Julián lo inquietaban. Si alguien había estado persiguiendo a Laura, eso significaba que Alice podría estar en peligro ahora mismo, sin siquiera saberlo. Necesitaba actuar rápido. Esa tarde, Ravi decidió volver a ver a Alice. Sentía que ya no podía ocultarle la gravedad de lo que estaba descubriendo. La joven merecía saber la verdad sobre lo que su madre había enfrentado, y quizás, juntas, podrían descubrir más pistas sobre lo que realmente había sucedido. La encontró en el mismo lugar donde la había visto la última vez, sentada en el mismo banco, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía estar sumida en sus propios pensamientos, y Ravi se dio cuenta de que, de alguna manera, compartían ese doloroso hábito de vivir atrapados en el pasado. Alice llamó suavemente cuando se acercó y ella levantó la mirada, sorprendida, pero al mismo tiempo tranquila de verlo. «Necesito hablar contigo. Hay algo importante que creo que deberías saber». Alice lo miró, algo nerviosa. «¿Descubriste algo sobre mi madre?», preguntó con la voz entrecortada, como si no supiera si quería oír la respuesta. Ravi asintió, sentándose junto a ella. «Sí, mi investigador encontró algunos detalles sobre el día en que te dejó en el hospital», comenzó Ravi, eligiendo con cuidado cada palabra. Al parecer, mencionó que estaba huyendo de alguien, personas peligrosas. No sé quiénes eran ni por qué, pero algo la obligó a dejarte para protegerte. Alice frunció el ceño, claramente confundida. La idea de que su madre la hubiera dejado por su propia seguridad era difícil de procesar. Durante toda su vida, había creído que simplemente la habían abandonado. Pero ahora, esta nueva versión de los hechos cambiaba todo. «¿Por qué alguien querría hacerle daño a mi madre?», preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y curiosidad. Ravi suspiró, deseando tener más respuestas para darle. «No lo sé, aún», dijo con honestidad, «pero estoy empezando a sospechar que ella no murió en un accidente, como me hicieron creer. Si estaba huyendo, quizás sobrevivió y se vio obligada a desaparecer». El rostro de Alice se iluminó por un momento, como si una pequeña chispa de esperanza hubiera prendido en su interior. «¿Quieres decir que podría estar viva?», preguntó con la voz temblorosa. «No lo sé», repitió Ravi, odiando tener que darle una respuesta tan incierta. «Pero lo que sí sé es que no podemos descartar nada hasta que tengamos más información. Julián está investigando más a fondo, y estoy seguro de que descubriremos algo pronto». El silencio entre ellos se alargó, cargado de emociones no dichas. Ambos compartían un lazo invisible con Laura. Alice, por ser su hija, y Ravi, por haber sido su gran amor. Y ahora, de alguna manera, ambos estaban unidos en la búsqueda de la verdad. «Te agradezco por hacer todo esto», dijo Alice después de un rato, su voz suave. «No tienes por qué involucrarte tanto, pero lo estás haciendo. No sé cómo agradecerte». Ravi la miró, sintiendo que esa conexión que los unía iba mucho más allá de las circunstancias. «Lo hago porque también necesito respuestas, Alice», dijo con sinceridad. «Laura fue muy importante para mí y tu historia... Bueno, no puedo ignorar la posibilidad de que ella haya sobrevivido y que estés aquí por una razón más grande de lo que creemos». Alice lo miró, asimilando sus palabras. Ambos sabían que la verdad que estaban buscando no sería fácil de encontrar, pero también sabían que ya no había vuelta atrás. El pasado que tanto tiempo había estado enterrado finalmente estaba saliendo a la superficie, y el peso de esas revelaciones comenzaba a hacer eco en sus vidas presentes. Ambos se quedaron sentados en el banco, sumidos en sus propios pensamientos, mientras la Ciudad de México seguía su curso, ajena al torbellino emocional que se desataba en el interior de Ravi y Alice. Los días que siguieron al último encuentro entre Ravi y Alice estuvieron llenos de incertidumbre. Ambos sentían que estaban al borde de descubrir algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero cada paso que daban hacia la verdad parecía llevarlos a nuevas preguntas
en lugar de respuestas definitivas. Ravi sabía que no podía seguir esperando que las piezas cayeran por sí solas. Necesitaba estar cerca de Alice, no solo para protegerla, sino también para asegurarse de que la conexión que compartían se fortaleciera. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Ravi recibió una llamada de Alice. Su voz sonaba temblorosa, casi desesperada. «Ravi, siento molestarte, pero…» Se detuvo, como si no supiera cómo continuar. «No sé a quién más acudir». Ravi sintió un nudo en el estómago al escucharla. «Dime, Alice, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación genuina. «He perdido mi lugar en el refugio donde estaba quedándome», confesó Alice. «No tengo a dónde ir y, bueno, no quería molestarte, pero no sabía a quién más pedirle ayuda». Ravi no dudó ni un segundo. «No te preocupes por eso, Alice. Puedes quedarte en uno de mis apartamentos. No es nada lujoso, pero será un lugar cómodo y seguro para ti y tu bebé», dijo con firmeza. «Deja que me encargue de todo». Alice se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando la oferta. «No sé cómo agradecerte. No esperaba que alguien como tú se tomara tantas molestias por mí», respondió finalmente, su voz apenas un susurro de alivio. «No tienes que agradecer nada», dijo Ravi, intentando ocultar la intensidad de las emociones que lo invadían. «Nos vemos en media hora. Te recogeré». Esa misma tarde, Ravi recogió a Alice y la llevó a uno de sus apartamentos en el centro de la ciudad. No era un lugar ostentoso, pero sí lo suficientemente cómodo para que Alice pudiera descansar y comenzar a pensar en su futuro sin preocuparse por su seguridad inmediata. Mientras recorrían el apartamento, Alice no podía ocultar su asombro. Era modesto, pero en comparación con lo que había tenido en los últimos años, se sentía como un palacio. «Esto es demasiado», dijo Alice, mirando alrededor mientras acariciaba su barriga. «No sé si podré pagarte por todo esto». Ravi negó con la cabeza, sonriendo ligeramente. «No quiero que pienses en eso. Este lugar es tuyo por el tiempo que necesites. Lo más importante ahora es que estés tranquila y que cuides de ti misma y del bebé». Alice lo miró, y por un instante, Ravi vio una vulnerabilidad que le resultaba dolorosamente familiar. Era la misma mirada que Laura le había dado muchas veces en el pasado, cuando sentía que no tenía el control sobre su propia vida, cuando sus miedos la abrumaban. Aunque Alice no era Laura, había algo en ella que lo hacía sentir una conexión profunda, como si, de alguna manera, estuviera destinado a protegerla. «No sé cómo agradecerte», dijo Alice nuevamente, con la voz quebrada por la emoción. «No he tenido a nadie en quien confiar en mucho tiempo. Esto significa más de lo que te imaginas». «Alice, no tienes que agradecerme nada», repitió Ravi, mirándola con sinceridad. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Quiero ayudarte a encontrar las respuestas que estás buscando». Alice asintió, secándose una lágrima que había escapado de sus ojos. Ravi sintió que, poco a poco, el muro entre ellos comenzaba a desmoronarse. El lazo que compartían iba mucho más allá de la mera coincidencia del colgante. Esa misma noche, mientras Alice descansaba en el apartamento, Ravi decidió que era hora de confrontar algunas verdades que había evitado por demasiado tiempo. Tomó su teléfono y llamó a Julián, esperando que hubiera más avances en la investigación. «Julián, ¿tienes algo más sobre la madre de Alice?», preguntó sin rodeos, ansioso por obtener más información. «Señor Montes, he encontrado algo importante», respondió Julián con un tono serio. «Parece que la madre de Alice, que creemos que podría ser Laura, estuvo involucrada con algunas personas peligrosas antes de desaparecer. Estoy rastreando documentos que indican que hubo amenazas directas hacia ella, lo que pudo haberla obligado a huir y a dejar a Alice atrás». El corazón de Ravi se aceleró al escuchar eso. Laura había estado en peligro, eso estaba claro ahora. Pero, ¿quiénes eran esas personas y por qué la perseguían? ¿Tenía algo que ver con él? Las dudas seguían acumulándose, pero al menos una cosa se estaba volviendo más clara. Laura no había muerto en el accidente. Había huido para proteger a su hija, y ahora esa amenaza podría estar acercándose a Alice.
Julián, sigue investigando. Necesitamos saber quiénes son esas personas y qué quieren, ordenó Ravi, su tono decidido. No descansaré hasta que tengamos todas las respuestas. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban desde la ventana del apartamento, Ravi se quedó sentado en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sentía que el pasado que tanto había tratado de dejar atrás estaba ahora arrastrándolo hacia un abismo de emociones y recuerdos. El colgante que Alice llevaba colgado al cuello era solo el principio. Sabía que habría más revelaciones por venir, y estaba decidido a estar a su lado cuando esas verdades salieran a la luz. Por primera vez en años, sentía que su vida volvía a tener un propósito, aunque ese propósito estuviera envuelto en misterio y peligro. Alice y el bebé que estaba por llegar eran su conexión con el amor que había perdido, y no permitiría que nadie volviera a arrebatarle lo que una vez le fue quitado. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Alice se había adaptado al apartamento que Ravi le ofreció, pero las dudas seguían rondando su mente. ¿Por qué un hombre como él estaba tan interesado en su pasado? Aunque apreciaba la ayuda, no podía evitar sentir que algo más estaba en juego. Por otro lado, Ravi no lograba apartar de su mente la creciente certeza de que Alice era, en efecto, la hija de Laura. Necesitaba respuestas definitivas, y la única manera de obtenerlas era confrontando a Alice con la verdad. Una tarde, después de mucho pensarlo, Ravi decidió que ya no podía ocultar sus sospechas. Había llegado el momento de que Alice conociera toda la historia, la verdad sobre Laura, el colgante y, posiblemente, su conexión familiar. Era una revelación delicada y sabía que debía manejarla con cuidado. Ravi llegó al apartamento y encontró a Alice sentada en el sofá, mirando distraída por la ventana. Parecía estar perdida en sus pensamientos, su mano descansando sobre su vientre mientras acariciaba suavemente la prominente barriga. Él se aclaró la garganta y ella lo miró, dándole una pequeña sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Ravi, tratando de suavizar el tono de la conversación que sabía que estaba por venir. «Me siento bien, gracias», respondió Alice. «He estado pensando mucho en todo lo que me has contado sobre mi madre, y no sé por dónde empezar a entenderlo». Ravi se sentó frente a ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Alice, hay algo más que debo contarte, algo que no he mencionado hasta ahora porque no estaba seguro de cómo hacerlo», comenzó, su tono más serio que de costumbre. «Pero creo que ya no puedo seguir ocultándotelo». Alice frunció el ceño, claramente intrigada y un poco preocupada. «¿Qué pasa, Ravi?», preguntó con cautela. Ravi respiró hondo, reuniendo el valor para decir lo que había estado rondando su mente desde que vio el colgante por primera vez. «Hace 20 años tuve una relación con una mujer llamada Laura. Ella fue el amor de mi vida». Hizo una pausa, buscando alguna señal de reconocimiento en los ojos de Alice, pero ella permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Le di un colgante idéntico al que llevas puesto, el mismo que desapareció el día en que supuestamente murió en un accidente». Alice miró el colgante en su cuello y luego volvió su atención a Ravi, confundida. «Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aún sin entender completamente. «He estado investigando, Alice. Creo que tu madre, la mujer que te dejó cuando eras niña, podría ser Laura». La expresión de Alice cambió drásticamente. Su rostro mostró una mezcla de incredulidad y sorpresa. «Creo que tú eres mi hija». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alice no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Él pensaba que ella era su hija? La idea era tan abrumadora que no sabía si debía reír, llorar o simplemente quedarse en shock. Durante años, había soñado con encontrar alguna pista sobre su madre, pero nunca había imaginado que eso la llevaría a descubrir una posible conexión con un hombre que había sido su desconocido benefactor. «Eso no puede ser», susurró Alice, su voz llena de confusión. «¿Cómo podrías saberlo? No puede ser verdad». Ravi la miró con compasión. Sabía que esta revelación era un golpe duro para ella, pero también sentía que, en el fondo,
Alice había sospechado algo similar desde el momento en que comenzaron a hablar de su pasado. Sé que suena increíble, Alice, pero tiene sentido. Todo apunta a que tu madre, Laura, sobrevivió al accidente y te dejó para protegerte de algo o alguien. No puedo explicarte todo con certeza, pero estoy convencido de que las piezas están encajando. Alice se levantó del sofá alejándose un par de pasos mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Y qué se supone que haga con todo esto?, preguntó, su voz quebrándose por la confusión. ¿Por qué no me dijiste esto antes? No estaba seguro, dijo Ravi suavemente, sin levantarse de su asiento. No quería abrumarte hasta estar seguro de que había suficientes pruebas. He encargado un análisis de ADN para confirmar la verdad. El anuncio del análisis de ADN pareció detener el mundo de Alice por un momento. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. De repente, su vida, que ya había sido lo suficientemente complicada, ahora parecía estar enredada en un misterio aún mayor del que jamás imaginó. ¿Un análisis de ADN?, repitió Alice, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Por qué harías eso? Porque necesito saber la verdad, dijo Ravi, con una honestidad brutal. No puedo seguir viviendo con esta duda. Si eres mi hija, mereces saberlo. Merecemos saberlo ambos. Alice se quedó callada. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. El torbellino emocional dentro de ella era devastador. Durante toda su vida había vivido sin una figura paterna, sin saber nada sobre su madre, y ahora, de repente, estaba frente a un hombre que podría ser su padre. La idea de que Ravi pudiera estar diciendo la verdad la asustaba tanto como la intrigaba. «Está bien», dijo finalmente Alice, con voz suave pero firme. «Si un análisis de ADN es lo que necesitas para confirmar todo esto, lo haré. Pero necesito tiempo. Necesito entender todo esto». Ravi asintió, comprendiendo perfectamente lo que Alice estaba sintiendo. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo con calma. «Lo importante es que obtengamos las respuestas que ambos buscamos». Mientras Alice volvía a sentarse en el sofá, ambos sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del cual no habría vuelta atrás. El análisis de ADN sería la llave que abriría todas las puertas cerradas del pasado. Y aunque ambos tenían miedo de lo que podrían descubrir, también sabían que la verdad era la única forma de encontrar paz. Los días que siguieron a la conversación entre Ravi y Alice fueron una mezcla de ansiedad, esperanza y miedo. Ambos esperaban los resultados del análisis de ADN que confirmarían o descartarían la conexión entre ellos. Para Alice, la espera era una agonía. Aunque siempre había soñado con saber más sobre su madre, nunca imaginó que el camino la llevaría a un posible padre que había estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Por su parte, Ravi no podía dejar de pensar en lo que los resultados significarían para su vida. Si el ADN confirmaba que Alice era su hija, entonces todo cambiaría. Sería la segunda oportunidad que nunca creyó posible. Pero, ¿y si los resultados no eran los que esperaba? ¿Y si toda esta historia no era más que una coincidencia cruel? La incertidumbre lo consumía. Una mañana, mientras ambos compartían un café en el apartamento, el teléfono de Ravi sonó. El sonido de la llamada rompió el silencio incómodo que los envolvía. Era Julián, el investigador privado, que tenía en sus manos los resultados del análisis de ADN. Ravi contestó con un nudo en el estómago. «¿Sí?», dijo Ravi con la voz tensa, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono. «Señor Montes», dijo Julián con tono serio, «tengo los resultados. El ADN ha confirmado que Alice es su hija biológica». Ravi cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras de Julián se asentaran en su mente. Alice era su hija. Todas las sospechas, todas las piezas que no encajaban, finalmente tenían sentido. El alivio y el asombro lo invadieron al mismo tiempo, pero también sintió el peso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. «Gracias, Julián». Ravi colgó, pero no dijo nada de inmediato. Alice, que había estado observando su expresión, notó el cambio en su rostro y se llenó de nerviosismo. «¿Qué dijeron?»,
preguntó, casi con miedo de la respuesta. Ravi respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para lo que estaba a punto de decir. «Eres mi hija, Alice», dijo con una mezcla de alegría y emoción contenida. «El ADN lo ha confirmado». El rostro de Alice pasó por una serie de emociones. Primero incredulidad, luego alivio, pero finalmente una profunda confusión. ¿Qué significaba todo esto para ella? Durante toda su vida había vivido sin respuestas, y ahora, de repente, el hombre que la había ayudado resultaba ser su padre. ¿Cómo debería sentirse? «No sé qué decir», susurró Alice, sus ojos llenándose de lágrimas. Era una noticia que siempre había querido escuchar, pero ahora que la tenía frente a ella, se sentía abrumada. Ravi extendió su mano hacia ella, queriendo ofrecerle algún tipo de consuelo. «No tienes que decir nada ahora», dijo suavemente. «Sé que es mucho para procesar. Yo también lo estoy asimilando. Pero una cosa es clara. Nunca más tendrás que enfrentarte a todo esto sola. Estoy aquí y no voy a dejarte». Alice se quedó mirando a Ravi, pero su mente seguía llena de dudas. Aunque ahora tenía una respuesta sobre su padre, aún quedaban muchos misterios en torno a su madre. ¿Por qué Laura había desaparecido? ¿Por qué nunca le había dicho nada a Ravi? ¿Qué peligro la había obligado a abandonar a su hija? Las respuestas que había obtenido solo habían traído más preguntas. «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó Alice de repente, sus palabras llenas de dolor. «Si mi madre era tan importante para ti, ¿por qué no intentaste encontrarme?». La pregunta golpeó a Ravi como un puñal. Sabía que Alice tenía razón en cuestionarlo, y era algo con lo que había luchado durante años. «Porque creía que tu madre había muerto», respondió Ravi con sinceridad. «El accidente. Me dijeron que no había sobrevivido y nunca supe que había tenido una hija. Si lo hubiera sabido, te habría buscado hasta el fin del mundo». Alice lo miró con escepticismo, queriendo creerle, pero aún con una barrera de desconfianza. «Mi madre me dejó», susurró, más para sí misma que para Ravi. «Siempre pensé que me abandonó porque no me quería». Ravi se acercó más a ella, inclinándose hacia adelante para que sus ojos se encontraran. «Tu madre no te abandonó porque no te quería, Alice. Te dejó porque estaba huyendo de algo, o de alguien. Lo hizo para protegerte, no para abandonarte. Estoy seguro de eso», dijo Ravi con el corazón en la mano. «Y ahora es nuestra misión descubrir la verdad sobre lo que le pasó». Alice asintió lentamente, permitiendo que las palabras de Ravi se asentaran. Había pasado toda su vida creyendo que no era querida, que había sido un estorbo para su madre. Pero ahora las piezas comenzaban a encajar de una manera que nunca había imaginado. Su madre había huido para protegerla, y Ravi había sido víctima de la misma mentira que la había separado de su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Aunque la verdad sobre su relación había salido a la luz, todavía había mucho que resolver. Alice no solo tenía que aceptar que Ravi era su padre, sino también lidiar con las implicaciones de lo que eso significaba para su futuro. ¿Qué clase de vida podrían construir juntos ahora que todo había cambiado? Mientras tanto, Ravi no podía dejar de pensar en Laura. Si Alice estaba viva y él había estado tan cerca de descubrir la verdad, ¿sería posible que Laura también estuviera ahí afuera en alguna parte? Había demasiados misterios en el aire, pero una cosa era segura. Ya no podían seguir viviendo en la sombra de las mentiras del pasado. Ambos sabían que había una verdad más profunda esperando ser descubierta. El test de ADN solo había resuelto una parte del enigma. El próximo paso sería desenterrar los secretos que aún rodeaban a Laura. Ravi y Alice, ahora más unidos que nunca, se embarcarían en una nueva búsqueda, encontrar la verdadera historia detrás de la desaparición de Laura y enfrentarse a los peligros que ella tanto había temido. Con los resultados del ADN confirmando su parentesco, Alice y Ravi se encontraron en un punto de inflexión. Aunque habían descubierto la verdad sobre su relación, sabían que aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta.
El misterio más grande seguía siendo Laura. ¿Qué le había pasado? ¿De qué o de quién había estado huyendo? ¿Y por qué nunca había intentado contactarlos en todos estos años? Ravi no podía dejar de pensar en esos interrogantes mientras caminaba por su oficina, inquieto. Sabía que debía descubrir qué había sucedido realmente. Alice también merecía saber toda la verdad, pero más allá de eso, Ravi sentía que necesitaba encontrar a Laura, o al menos entender por qué había desaparecido. Lo que él creyó durante años como una muerte trágica en un accidente ya no parecía tan claro. Esa tarde, decidió hacer una visita a Julián en persona. Era hora de llevar la investigación a un nivel más profundo y obtener respuestas concretas. Julián, necesitamos profundizar más en lo que sucedió con Laura, dijo Ravi al llegar a la oficina del detective privado. Los resultados del ADN han confirmado que Alice es mi hija, pero eso solo ha abierto más preguntas. No puedo aceptar que Laura simplemente desapareció sin dejar rastro. Julián asintió, comprendiendo la urgencia en la voz de Ravi. Había estado rastreando algunos documentos antiguos y había encontrado pequeños detalles que no coincidían con la versión oficial del accidente de Laura. He estado revisando los archivos del accidente, señor Montes, y hay algo que no encaja, dijo Julián mientras abría una carpeta llena de papeles. Según los reportes, no se encontró un cuerpo en el lugar del accidente, pero los testigos afirmaron que vieron a una mujer huyendo del lugar minutos después de que ocurriera. En ese momento no se le dio mucha importancia, ya que la escena estaba bastante caótica. El corazón de Ravi comenzó a acelerarse. ¿Laura había huido del lugar del accidente? Si eso era cierto, entonces todo lo que había creído durante las últimas 2 décadas había sido una mentira. No solo había perdido a Laura físicamente, sino que también había sido engañado para creer que ella había muerto. ¿Hay alguna pista de hacia dónde pudo haber ido?, preguntó Ravi, cada vez más intrigado. Eso es lo que estamos intentando averiguar, respondió Julián. Pero también hay otro detalle que descubrí. Parece que Laura estaba involucrada con personas peligrosas antes de su desaparición. Se ha mencionado el nombre de un hombre llamado Roberto Cárdenas, alguien que tenía conexiones con el crimen organizado en ese tiempo. Es posible que Laura estuviera huyendo de él. El nombre de Cárdenas no le era familiar a Ravi, pero el hecho de que hubiera una conexión con el crimen organizado lo llenó de preocupación. Si Laura había estado involucrada con alguien tan peligroso, eso podría explicar por qué desapareció y por qué nunca intentó contactarlos. ¿Qué podemos hacer para encontrar más información sobre Cárdenas?, preguntó Ravi con una nueva determinación. No quiero que Alice corra el mismo peligro que Laura. Julián asintió y tomó nota de los próximos pasos a seguir. Estoy rastreando a algunos de los antiguos contactos de Cárdenas. Si Laura tuvo que desaparecer para proteger a Alice, es probable que estas personas aún tengan información sobre lo que le sucedió. Pero debo advertirte, señor Montes, este es un territorio peligroso. Si Cárdenas o sus hombres están involucrados, debemos proceder con cautela. Ravi lo entendía perfectamente, pero la idea de que su hija, Alice, pudiera estar en peligro lo llenaba de determinación. No permitiría que la historia se repitiera. Esta vez, haría todo lo posible por proteger a su familia, sin importar el costo. Esa noche, Ravi volvió al apartamento de Alice. La joven lo recibió con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Aunque habían pasado solo unos días desde que se enteraron de su parentesco, ambos sabían que la relación entre ellos había cambiado para siempre. ¿Descubriste algo más?, preguntó Alice, al notar la expresión seria en el rostro de Ravi. «¿Algo?», respondió él, tomando asiento frente a ella. «Parece que tu madre estuvo huyendo de un hombre llamado Roberto Cárdenas, alguien con conexiones peligrosas. Es posible que eso explique por qué desapareció y por qué nunca volvió a contactarnos». Alice lo miró fijamente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Cárdenas?». Nunca había escuchado ese nombre antes, murmuró, intentando conectar los puntos. «¿Y por qué alguien como él estaría detrás de mi madre?». Ravi suspiró,
pasando una mano por su cabello mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Todavía no lo sabemos, pero Julián está investigando. Lo que parece claro es que Laura hizo lo que hizo para protegerte. Ella no te abandonó por falta de amor. Lo más probable es que estuviera huyendo para mantenerte a salvo. Alice dejó escapar un largo suspiro. La revelación de que su madre podría haber estado involucrada con alguien tan peligroso la inquietaba profundamente. Pero, al mismo tiempo, el conocimiento de que Laura la había protegido le daba una especie de consuelo. «Siempre pensé que no me quería», dijo Alice en voz baja, mirando el colgante en su cuello, «que había decidido abandonarme porque no significaba nada para ella». Ravi negó con la cabeza. «Eso no es verdad, Alice. Tu madre te amaba, y lo único que hizo fue lo que creyó que era lo mejor para ti. Sabía que estaba en peligro, y en lugar de arriesgar tu vida, decidió alejarse». El silencio se instaló en la habitación mientras Alice procesaba las palabras de Ravi. Todo lo que había creído sobre su madre durante años ahora parecía estar patas arriba. No era la niña abandonada que había imaginado ser. Era una hija protegida, escondida para salvarse de algo que aún no comprendía del todo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alice finalmente, su voz llena de determinación. Ravi la miró con los mismos ojos decididos. «Descubriremos la verdad sobre lo que le sucedió a Laura y enfrentaremos a quien sea que esté detrás de todo esto», dijo Ravi, con una firmeza que no había sentido en años. «No permitiré que el pasado vuelva a arrebatarnos lo que más amamos». Los días siguientes fueron tensos para Ravi y Alice. Ambos sabían que habían entrado en un terreno peligroso, y la sensación de que algo más oscuro estaba acechando en el horizonte era inevitable. A pesar de que Julián seguía con su investigación, Ravi no podía dejar de sentir que estaban corriendo contra el tiempo. Si Roberto Cárdenas había estado detrás de Laura, entonces Alice podía estar en peligro ahora. Una mañana, mientras Alice paseaba por el parque cercano al apartamento, algo inquietante ocurrió. Un hombre que había estado observándola desde la distancia durante varios días se le acercó de manera sospechosa. Aunque al principio Alice pensó que se trataba de una coincidencia, pronto se dio cuenta de que el hombre no era un transeúnte más. Él comenzó a caminar en su dirección, sus ojos fijos en ella. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó Alice, deteniéndose con cautela. El hombre, que llevaba una gorra que le cubría el rostro parcialmente, la miró por un instante y luego sonrió de una manera que le heló la sangre. «No, pero me han hablado mucho de ti», dijo, con una voz que Alice nunca olvidaría. El tono era amenazante, cargado de una oscura intención. Sin esperar a escuchar más, Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia su apartamento. El hombre la siguió, manteniendo la distancia, pero claramente decidido a no perderla de vista. El corazón de Alice latía con fuerza mientras apretaba el paso, su mente llena de miedo y dudas. Ravi, quien había llegado al apartamento poco antes, estaba revisando algunos documentos cuando escuchó el sonido de la puerta abrirse bruscamente. Alice entró corriendo, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «¡Ravi!», gritó, cerrando la puerta detrás de ella. «Hay alguien. Alguien me estaba siguiendo». Ravi se levantó de inmediato, el instinto protector activándose al instante. La amenaza que temía se había vuelto real. Se acercó rápidamente a Alice, quien temblaba mientras intentaba explicarse. «Era un hombre. Estaba en el parque. Me dijo algo extraño, como si supiera quién soy. Me siguió hasta aquí». Alice habló rápidamente, su pánico evidente. Ravi la sostuvo por los hombros, tratando de calmarla mientras procesaba lo que acababa de decir. «¿Viste a dónde fue?», preguntó, manteniendo la voz baja y tranquila, aunque por dentro sentía una furia creciente. «No», respondió Alice, temblando. «No lo vi. Corrí tan rápido como pude hasta llegar aquí». Ravi frunció el ceño y se dirigió a la ventana. Desde allí podía ver la calle, pero no había señales del hombre que Alice describía. Sin embargo, sabía que esto no era una coincidencia.
El pasado los estaba alcanzando. Si alguien la había estado siguiendo, eso significaba que quienes alguna vez persiguieron a Laura ahora estaban tras Alice. Sin perder tiempo, Ravi sacó su teléfono y llamó a Julián. «Julián, tenemos un problema». Alice fue seguida por un hombre extraño. «Necesito que investigues esto de inmediato, ¿entendido?», dijo con firmeza, su voz revelando la urgencia del momento. Julián, del otro lado de la línea, entendió al instante la gravedad de la situación. «Lo haré, señor Montes. Reforzaré la seguridad y veré si puedo rastrear quién está detrás de esto». Ravi colgó y se volvió hacia Alice, quien estaba claramente asustada, pero también llena de determinación. Sabía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Tienes que quedarte aquí por un tiempo», dijo Ravi, acercándose a ella. «No quiero que salgas sola hasta que sepamos más sobre quién es ese hombre y qué quiere». Alice asintió, aunque odiaba la idea de sentirse prisionera en el apartamento. «¿Crees que esto tiene que ver con mi madre?», preguntó Alice, su voz débil pero firme. «Creo que sí», respondió Ravi, con el ceño fruncido. «Si Roberto Cárdenas o sus hombres están detrás de esto, significa que lo que pasó con Laura aún no ha terminado. Y si están tras de ti, es porque representas una amenaza para ellos de alguna manera». Alice se quedó en silencio, procesando lo que Ravi acababa de decir. La vida que había conocido hasta ese momento estaba cambiando drásticamente. Durante toda su vida, había soñado con encontrar respuestas sobre su madre, pero nunca imaginó que eso la llevaría a una situación tan peligrosa. Mientras la noche caía, Ravi y Alice discutieron las medidas de seguridad que tomarían. Sabían que no podían subestimar a Cárdenas y sus hombres, y aunque Julián estaba investigando a fondo, también entendían que el peligro era inminente. Esa noche, mientras Alice intentaba conciliar el sueño en su habitación, Ravi se quedó despierto en la sala, pensando en la mejor manera de protegerla. El miedo de perder a Alice, como había perdido a Laura, lo consumía. No podía permitir que la historia se repitiera. No ahora, cuando finalmente había encontrado a su hija. A la mañana siguiente, Ravi recibió una llamada de Julián. El detective había logrado rastrear algunos movimientos sospechosos cerca del parque donde Alice había sido seguida. «Señor Montes, tengo malas noticias. Parece que Cárdenas está al tanto de Alice. Mis contactos me informan que algunos de sus hombres han estado rondando la zona. Creo que están tratando de averiguar más sobre ella». Ravi cerró los ojos por un momento, permitiendo que la información se asentara. Cárdenas sabía quién era Alice. Eso lo cambiaba todo. No solo estaban siendo vigilados, sino que la vida de Alice estaba en peligro real y directo. «Gracias, Julián. Haz todo lo que puedas para encontrar más información y mantenernos un paso adelante», dijo Ravi antes de colgar. Después de la llamada, se volvió hacia Alice, quien lo había estado observando desde la cocina, claramente ansiosa por saber qué estaba sucediendo. «Cárdenas sabe quién eres», dijo Ravi, con voz grave. «Ahora más que nunca, necesitamos ser cuidadosos. No puedes salir sola y necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra». Alice asintió, aunque la idea de estar en peligro la aterraba. Pero también sabía que no estaba sola. Ravi estaba allí para protegerla, y juntos enfrentarían lo que fuera necesario para desenterrar la verdad sobre Laura y salvar sus vidas. Ravi sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora que sabían que Roberto Cárdenas estaba al tanto de la existencia de Alice, todo se había vuelto más peligroso. El miedo a perderla, como había perdido a Laura, lo llenaba de una furia silenciosa, pero también de una determinación inquebrantable. No permitiría que la historia se repitiera. Cárdenas había causado suficiente sufrimiento, y ahora, con Alice en la mira, era hora de enfrentarse a él de una vez por todas. Julián estaba trabajando intensamente en rastrear los movimientos de Cárdenas y su gente, pero Ravi sabía que no podían esperar mucho más. El tiempo estaba en su contra, así que decidió tomar medidas más drásticas. Contactó a algunos de sus antiguos conocidos, gente poderosa en el ámbito empresarial, que también tenía vínculos en el mundo de la seguridad privada. Si iba a proteger a Alice,
necesitaría algo más que un detective privado. Esa noche, Ravi y Alice se sentaron en el salón, el ambiente cargado de tensión. «No podemos seguir así», dijo Alice, rompiendo el silencio. «Siento que estamos esperando a que algo terrible ocurra. No quiero vivir con este miedo todo el tiempo». Ravi la miró, comprendiendo perfectamente cómo se sentía. Él mismo había pasado por esa angustia antes, cuando perdió a Laura, y no estaba dispuesto a permitir que eso volviera a suceder. Pero también sabía que necesitaban un plan. «Tienes razón», dijo, suspirando profundamente. «No podemos esperar más, pero te prometo que voy a protegerte. No importa lo que tenga que hacer, no dejaré que Cárdenas te toque». Alice asintió, aunque la preocupación seguía reflejada en su rostro. Sabía que Ravi estaba haciendo todo lo posible, pero el miedo seguía presente. Estaba empezando a entender el peligro real en el que había vivido su madre y cuán grave era la situación. Al día siguiente, Ravi recibió una llamada de Julián. Las noticias no eran buenas. «Señor Montes, mis contactos han confirmado que Cárdenas está reuniendo a algunos de sus hombres. Creo que está planeando algo. Puede ser un ataque directo o un intento de secuestro. Ya no es seguro para Alice quedarse en su apartamento», dijo Julián con urgencia. Ravi sintió que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar ahora, antes de que Cárdenas hiciera su movimiento. «Gracias, Julián. Asegúrate de seguirlos de cerca y avísame de cualquier cambio». Colgó, y sin perder un segundo se volvió hacia Alice. «Tenemos que irnos. No es seguro quedarnos aquí». Alice lo miró con los ojos muy abiertos, la ansiedad creciendo dentro de ella. «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó, su voz temblorosa. «Tengo un lugar fuera de la ciudad, una casa de campo donde podemos estar a salvo mientras nos preparamos para enfrentarlos. No quiero que estés aquí cuando ellos decidan moverse», dijo Ravi con determinación. Rápidamente, ambos comenzaron a empacar lo esencial. Mientras lo hacían, Ravi no podía dejar de pensar en lo mucho que su vida había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado de ser un hombre consumido por el dolor y la culpa a alguien dispuesto a luchar por su hija. Esta vez no fallaría. Esa misma noche, Ravi y Alice partieron hacia la casa de campo, un lugar apartado y seguro que pertenecía a la familia de Ravi desde hacía años. Mientras conducían, el paisaje de la ciudad se desvanecía lentamente, dando lugar a vastos campos y montañas que se extendían en el horizonte. Alice miraba por la ventana, su mente llena de incertidumbre. Aunque estaban dejando atrás el peligro inmediato, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Al llegar a la casa, Ravi verificó la seguridad del lugar, asegurándose de que no los hubieran seguido. Luego se puso en contacto con Julián para actualizarlo sobre su ubicación. «Estamos en la casa de campo. ¿Alguna novedad sobre Cárdenas?», preguntó mientras vigilaba el perímetro de la propiedad. «Sí, señor. Mis contactos dicen que Cárdenas está impaciente. No sabe dónde está Alice y eso lo está poniendo nervioso. Eso puede jugar a nuestro favor», respondió Julián con tono serio. «Pero debemos tener cuidado. No es alguien que se dé por vencido fácilmente». Ravi lo sabía. Cárdenas no era solo un criminal común, era alguien calculador, peligroso y con los recursos para causar estragos si se sentía acorralado. «Manténme informado», dijo Ravi antes de colgar. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Alice trataba de mantenerse ocupada, pero el miedo seguía latente en cada rincón de su mente. Mientras tanto, Ravi trabajaba incansablemente en su plan para enfrentar a Cárdenas. Sabía que la confrontación era inevitable, pero quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, estuvieran listos. Finalmente, una tarde, Julián llamó con la noticia que tanto esperaban. «Cárdenas ha caído en la trampa. Hemos hecho que uno de sus contactos le filtre información falsa sobre la ubicación de Alice. Sus hombres están moviéndose hacia un lugar que hemos preparado como señuelo. Esto nos dará tiempo para actuar», dijo Julián, su tono revelando una ligera satisfacción. Ravi sintió un alivio momentáneo. El plan estaba funcionando.
pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. «Perfecto, Julián. Mantén los ojos abiertos. Vamos a usar esta oportunidad para asegurarnos de que Cárdenas no tenga salida», respondió Ravi con determinación. Sin embargo, esa misma noche, mientras Alice intentaba dormir, una sensación inquietante se apoderó de Ravi. Sabía que Cárdenas no se rendiría fácilmente. Incluso con el señuelo, tenía la sensación de que algo más estaba en juego. No podía quitarse de encima la idea de que alguien dentro de su círculo cercano podría estar filtrando información. Entonces, justo antes del amanecer, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio de la noche. Ravi se levantó de inmediato, sus instintos en alerta. Había llegado el momento del enfrentamiento final. El ruido del motor se hizo más fuerte a medida que el coche se acercaba a la casa de campo. Ravi se puso de pie, su mente y cuerpo completamente alerta. Sabía que este era el momento decisivo. Cárdenas había encontrado el lugar y ahora no había vuelta atrás. Rápidamente, fue hacia la habitación de Alice. La encontró sentada en la cama, claramente asustada, pero tratando de mantenerse tranquila. «Tenemos que estar preparados», dijo Ravi con firmeza, pero suavemente. «Alguien está aquí. Debemos mantener la calma». Alice asintió con los ojos llenos de incertidumbre, pero también de una determinación que había crecido en los últimos días. Sabía que no podía seguir huyendo, y aunque el miedo la paralizaba en algunos momentos, confiaba en que Ravi haría lo que fuera necesario para protegerla. Ravi salió al porche de la casa, sus ojos fijos en la oscuridad que rodeaba el lugar. El coche se detuvo frente a la entrada, y de él bajaron 2 hombres armados. No era una sorpresa para él. Sabía que Cárdenas no vendría solo. Uno de los hombres hizo una señal, y segundos después, otro coche apareció en la distancia. Ravi respiró hondo. Este era el momento del enfrentamiento. Los 2 hombres avanzaron hacia la casa, y uno de ellos gritó desde lejos: «¡Sabemos que estás aquí, Montes! ¡Entréganos a la chica y nadie saldrá herido!». Ravi apretó los puños. No dejaría que tocaran a Alice. Había pasado años culpándose por la desaparición de Laura, y ahora que sabía la verdad, no podía permitir que el mismo destino le ocurriera a su hija. «Si quieren hablar, que lo hagan conmigo», respondió Ravi, saliendo lentamente del porche y caminando hacia ellos. «Pero si piensan que van a llevarse a Alice, están muy equivocados». El líder de los hombres, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro, soltó una risa sarcástica. «Montes, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Cárdenas tiene cuentas pendientes contigo y con la chica. Es mejor que no compliques las cosas». Ravi se quedó firme. Sabía que estos hombres no tenían intención de negociar. Habían venido a buscar a Alice, y si él no actuaba rápido, las cosas se pondrían violentas. De repente, un tercer coche apareció en la escena, pero esta vez Ravi reconoció el vehículo. Era Julián. El detective había llegado justo a tiempo, acompañado por un pequeño grupo de seguridad privada que Ravi había contratado. Los hombres armados de Cárdenas, al ver la llegada de refuerzos, comenzaron a retroceder, pero no lo suficientemente rápido. «Es nuestra oportunidad», gritó Julián desde su coche, haciendo una señal para que los hombres de seguridad se desplegaran. El caos estalló en cuestión de segundos. Los hombres de Cárdenas intentaron resistir, pero rápidamente se vieron superados. Ravi se movió rápidamente, protegiendo a Alice y asegurándose de que estuviera a salvo dentro de la casa, mientras la confrontación se desarrollaba en el exterior. Mientras los disparos y los gritos resonaban en la noche, Ravi no podía evitar sentir una mezcla de alivio y furia. Finalmente, después de tantos años de sufrimiento, de preguntas sin respuesta, estaba enfrentando al hombre que había arruinado su vida. Momentos después, la situación se calmó. Los hombres de Cárdenas fueron capturados o abatidos, y el líder corpulento fue reducido por la seguridad de Julián. Ravi salió al porche nuevamente, con Alice detrás de él, para ver el desenlace final. Julián se acercó a él, con expresión seria. «Lo hemos logrado, señor Montes. Los hombres de Cárdenas ya no representan una amenaza», dijo Julián, limpiándose el sudor de la frente. Ravi asintió, pero no podía sentir una verdadera sensación de victoria.
Sabía que aún faltaba una pieza clave en todo esto, Cárdenas mismo. Aunque habían capturado a sus hombres, el jefe seguía suelto, y mientras eso fuera así, Alice no estaría completamente segura. ¿Dónde está Cárdenas?, preguntó Ravi con voz dura. Julián sacudió la cabeza. No lo sabemos, pero estamos rastreando sus movimientos. No puede estar muy lejos, respondió claramente frustrado por no tener una respuesta definitiva. Mientras hablaban, Alice dio un paso adelante, mirando a los hombres capturados y a los cuerpos tendidos en el suelo. Sabía que esto era solo el comienzo de una lucha más grande, pero también sabía que ya no estaba sola. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alice, su voz firme pero temblorosa. Ravi se volvió hacia ella, tomando una de sus manos y apretándola suavemente. Ahora, seguimos adelante, respondió con una mezcla de resolución y esperanza. Nos aseguraremos de que Cárdenas pague por todo lo que ha hecho, por el daño que causó a tu madre y por el peligro en el que te puso a ti. No dejaré que esto termine aquí. Alice asintió, comprendiendo que la búsqueda de justicia estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había una luz al final del túnel. Ya no era la niña que creció sin respuestas. Ahora sabía que tenía un padre que la amaba y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, Ravi y Alice permanecieron en el porche de la casa, observando cómo el cielo se teñía de colores cálidos. La batalla había sido dura, pero ambos sabían que, al final, habían ganado algo más valioso que cualquier enfrentamiento. Habían ganado la verdad, el reencuentro y la posibilidad de un futuro juntos, donde finalmente podrían dejar atrás el dolor del pasado. Aunque el camino por delante todavía tenía obstáculos, Ravi sabía que estaba listo para enfrentarlos. Y esta vez, lo haría con Alice a su lado.